El abuelo donó toda su fortuna para construir una escuela, la decisión que nadie esperaba. Lo he decidido, todo mi dinero será para levantar una escuela. Nada más importa. El silencio se apoderó de la sala. Los nietos se miraron entre sí con incredulidad, y los hijos del anciano no podían creer lo que acababan de escuchar. ¿Cómo era posible que, después de una vida entera de trabajo y sacrificio, don Ernesto decidiera donar toda su fortuna en lugar de dejarles una herencia? La noticia cayó como una bomba. Algunos lo miraban con indignación, otros con tristeza y unos pocos con admiración. Pero él, con sus manos temblorosas apoyadas en el bastón y la mirada firme, sabía que había tomado la decisión correcta. El pasado que lo marcó. Para comprender la fuerza de esa elección había que mirar hacia atrás. Don Ernesto no siempre fue rico. Nació en un pequeño pueblo olvidado, donde la única escuela cerraba cada invierno porque el techo se caía y los niños debían caminar kilómetros bajo la lluvia para llegar a otra aldea. Él mismo dejó de estudiar a los 10 años porque su familia necesitaba que trabajara en el campo. Con el tiempo, gracias a su inteligencia y determinación, logró construir un negocio próspero, primero con ganado, luego con exportaciones. Pero cada vez que veía a un niño cargando leña en vez de libros, su corazón recordaba aquella herida, la educación que nunca tuvo. El anuncio inesperado. La familia esperaba que, llegado a sus 80 años, don Ernesto repartiera su herencia entre sus hijos y nietos. Algunos ya contaban con ese dinero para pagar deudas, comprar casas o sostener negocios fallidos, ¿no? Pero esa noche, en medio de la cena familiar, anunció que su fortuna se destinaría a construir una gran escuela en su pueblo natal. Una escuela, dijo con voz firme, que no cierre en invierno, que no discrimine por pobreza y que dé oportunidades a todos los niños. Esa será mi herencia. La reacción, los rostros se transformaron. Su hijo mayor golpeó la mesa. «Estás loco, padre. ¿Cómo nos dejas sin nada después de tantos años de trabajo a tu lado?» Una de sus hijas rompió en llanto. «Yo contaba con tu ayuda para darle estudios a mis hijos». Solo su nieta más pequeña, Clara, lo miró con ternura y dijo en voz baja: «Gracias, abuelo. Quiero ser maestra en esa escuela». Esa frase fue la que le dio a don Ernesto la certeza de que su decisión trascendería más allá de él, el inicio de una batalla. Pero nada sería fácil. Los abogados de la familia intentarían bloquear la donación, los vecinos tendrían opiniones divididas, ¿no? Y hasta la prensa local se interesaría en el caso. Lo que parecía un acto de generosidad pronto se convertiría en una tormenta de conflictos, traiciones y revelaciones. Don Ernesto, sin embargo, estaba preparado. Había enfrentado la pobreza, la guerra, las pérdidas y el desamor. Ahora enfrentaría la última gran batalla de su vida: defender su decisión de invertir en el futuro de los niños en lugar de alimentar la codicia de los adultos. Y así, con esa declaración, comenzó una historia que no solo cambiaría a su familia, sino al pueblo entero. Los recuerdos que explican la decisión, la noticia aún ardía en el ambiente. La familia de don Ernesto apenas podía creer lo que había escuchado la noche anterior. Algunos no durmieron pensando en cómo impedir que aquel viejo testarudo les arrebatara lo que creían suyo. Sin embargo, don Ernesto, desde su habitación, repasaba en silencio los recuerdos que lo habían llevado a tomar esa decisión. La infancia rota. Tenía apenas 10 años cuando su padre le dijo: «Ernesto, no irás más a la escuela. El campo necesita manos y tú ya eres un hombrecito». El niño bajó la cabeza y dejó su cuaderno encima de la mesa. Recuerda el olor a tierra húmeda, la ropa rota y las manos llenas de ampollas por cargar agua y arar con animales.
Mientras otros niños aprendían a leer y escribir, él se conformaba con mirar de lejos la pizarra vieja de la escuelita del pueblo cuando podía escaparse unos minutos. Ese vacío lo acompañó siempre. Sabía que sin estudios su camino sería más duro que el de los demás. El inicio de la lucha. De adolescente, mientras otros muchachos hablaban de libros, él aprendía a contar monedas con los comerciantes ambulantes. Esa práctica, junto con su ingenio, le permitió empezar pequeños negocios: vender leña, criar animales, ahorrar cada centavo. Soñaba con tener dinero suficiente para nunca volver a pasar hambre, pero en su interior ardía otro deseo: que ningún niño se viera obligado a abandonar la escuela como él. La promesa silenciosa. Cuando cumplió 20 años y se marchó a la ciudad en busca de oportunidades, pasó por última vez frente a la escuelita del pueblo. El techo tenía agujeros, las paredes estaban a punto de derrumbarse y apenas unos pocos niños asistían. Se juró a sí mismo: si algún día tengo los medios, haré que los niños estudien sin miedo a la pobreza. Esa promesa lo acompañó durante toda su vida. La prosperidad inesperada. El destino le sonrió. Con esfuerzo supo multiplicar su dinero. Se asoció con comerciantes, invirtió en tierras, creó una empresa de exportación. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de la región. Pero mientras acumulaba propiedades y vehículos, en el fondo de su corazón, la promesa juvenil seguía intacta. Cada vez que iba a visitar su pueblo natal y veía a los niños descalzos cargando baldes de agua en lugar de mochilas, un nudo le apretaba la garganta. La revelación decisiva. Cuando su esposa murió, don Ernesto sintió que el tiempo se le escapaba de las manos. Comenzó a pensar qué pasaría con toda su riqueza cuando él ya no estuviera. Fue entonces cuando recordó aquella promesa frente a la escuelita en ruinas. El dinero no me lo llevo conmigo, se dijo, pero sí puedo dejar algo que dure más que las piedras y las casas: conocimiento. La familia en contra. Mientras tanto, en la sala de la casa, sus hijos discutían acaloradamente. «Papá está enfermo, no sabe lo que dice», decía Juan, el mayor. «Deberíamos convencerlo de cambiar el testamento», propuso Marta. «¿Y si hablamos con un abogado para declarar que ya no está en sus cabales?», añadió Lucía, la menor. Pero Clara, la nieta más pequeña, los escuchaba escondida detrás de la puerta. Con lágrimas en los ojos pensaba: no lo entienden. El abuelo no está loco. Él sabe lo que hace. La batalla legal comienza. El amanecer en la ciudad fue distinto aquel día. Don Ernesto se despertó con un nudo en el estómago. Había dormido mal, con el eco de las voces de sus hijos aún retumbando en su mente. «Papá está loco, hay que frenarlo antes de que destruya nuestra herencia». La reunión con el notario. A las 10 de la mañana, el viejo se presentó en la oficina del notario. El hombre de leyes, un profesional serio de lentes redondos y modales impecables, lo recibió con respeto. «Don Ernesto, ¿está usted absolutamente seguro de su decisión?», preguntó el notario mientras preparaba los papeles de la donación. «Más seguro que nunca», respondió el anciano con voz firme. «Esta escuela será mi legado». Firmó los documentos con mano temblorosa, pero con una determinación inquebrantable. Al salir, suspiró con alivio. Sin embargo, lo que no sabía era que en ese mismo momento sus hijos ya estaban preparando un contraataque. Los hijos se organizan. Esa misma tarde, Juan convocó a sus hermanos en la mansión familiar. La sala estaba cargada de tensión. «Papá quiere dejarnos en la calle. ¿Van a quedarse de brazos cruzados?», exclamó Juan golpeando la mesa. «No podemos permitirlo. Tenemos derecho a esa fortuna». «Es nuestra herencia», replicó Marta. Lucía
La más calculadora sacó de su bolso un folleto con el número de un abogado especializado en disputas hereditarias. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Si declaramos que papá no está en sus facultades mentales, podemos anular esa donación. El primer enfrentamiento, unos días después, un citatorio llegó a manos de don Ernesto. Sus propios hijos lo estaban demandando. El papel oficial parecía una puñalada en el corazón. «¿Así me pagan todo lo que hice por ellos?», murmuró con voz quebrada. Esa noche, Clara, su nieta, fue a visitarlo. Lo encontró sentado en la penumbra, con el documento en la mano. «Abuelo, no te rindas», le dijo ella abrazándolo. «Yo sé que no estás loco. Tú tienes un plan y yo voy a ayudarte a cumplirlo». El juicio se avecina. Las primeras audiencias fueron un espectáculo de dolor. Los hijos presentaban testigos que decían que don Ernesto estaba senil, que ya no podía tomar decisiones claras. Mostraban informes médicos manipulados, inventaban episodios de olvido o confusión. Don Ernesto, en silencio, escuchaba las acusaciones de sus propios hijos. Cada palabra era como un látigo. Sin embargo, cuando llegó su turno de hablar, se levantó con dignidad y declaró: «No estoy aquí para defender mi fortuna. Estoy aquí para defender un sueño que nació cuando yo era un niño pobre y sin escuela. Si este país quiere justicia, que me permita cumplir mi promesa». La sala quedó en silencio. Muchos de los presentes, incluyendo al juez, no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta. El dilema del juez. El magistrado pidió tiempo para analizar el caso. Los documentos de la donación estaban en regla, pero la presión de los hijos y sus abogados era fuerte. El futuro de la escuela dependía ahora de una balanza incierta de justicia. Mientras tanto, don Ernesto regresó a su hogar, acompañado de Clara, con un pensamiento que lo mantenía firme. «Mis hijos me pueden llamar loco, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto». La traición inesperada. El eco de las discusiones en el tribunal aún retumbaba en la cabeza de don Ernesto. No podía creer que sus propios hijos lo consideraran incapaz de decidir sobre su vida y sobre su fortuna. Pero lo que más lo hería no era la demanda, sino lo que estaba por descubrir. La estrategia de los hijos. Juan, Marta y Lucía se reunieron nuevamente con su abogado. Sabían que la declaración de su padre había conmovido al juez y al público. Tenían que endurecer su estrategia. «No basta con decir que está senil», dijo el abogado con frialdad. «Necesitamos pruebas contundentes. Si conseguimos un documento que lo contradiga o alguien de confianza que declare en contra de él, el caso será nuestro». Lucía, la más astuta, guardó silencio un momento y luego esbozó una sonrisa calculadora. «Tengo a alguien en mente, alguien muy cercano a papá y que por el dinero puede hablar lo que nosotros necesitemos». El rumor que hiere. Días después, mientras Ernesto caminaba por el mercado del barrio, varias personas lo miraban con desconfianza. Una mujer se le acercó con tristeza. «Don Ernesto, ¿es verdad que usted está enfermo de la memoria?», preguntó. El anciano frunció el ceño. «¿Quién dice semejante barbaridad?». «Lo están diciendo sus hijos. Dicen que usted ya no sabe lo que firma». Ese rumor se esparció rápidamente, convirtiéndose en un golpe a la reputación de don Ernesto. El anciano comprendió que sus hijos no solo peleaban en tribunales, sino también en la opinión pública. La traición, la estocada más dolorosa, llegó una semana más tarde. Durante la audiencia siguiente apareció un testigo inesperado. Ramón, el mayordomo de la familia, quien había trabajado con don Ernesto por más de 20 años. «Señor juez», declaró Ramón con voz grave, «he visto a don Ernesto olvidar nombres, fechas y hasta conversaciones enteras. Estoy preocupado por él. No creo que esté en condiciones de manejar su dinero».
El anciano quedó paralizado. No podía creer que aquel hombre, a quien había tratado como a un hijo, se atreviera a mentir en su contra. Clara lo miró horrorizada, apretándole la mano para darle fuerza. Al salir de la sala, don Ernesto confrontó al mayordomo. «¿Por qué, Ramón? Te abrí las puertas de mi casa, te di techo, te consideré familia». Ramón bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Lo siento, don Ernesto. Ellos me ofrecieron una cantidad que yo no podía rechazar. El golpe y la lección». El anciano sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Había perdido a sus hijos y ahora a alguien en quien confiaba ciegamente. Pero en medio de ese dolor, comprendió una verdad que marcaría su vida. La traición siempre viene de quien está cerca, pero también revela la fortaleza de quien sobrevive a ella. Esa noche, Clara habló con él mientras compartían un té caliente. «Abuelo, no todos te han traicionado. Yo estoy aquí y sé que hay más personas que creen en ti. No estás solo». Don Ernesto sonrió con tristeza, acariciando la mano de su nieta. «Tienes razón, Clara. Quizá el destino me está mostrando quiénes realmente están a mi lado. Y eso también es una enseñanza, un rayo de esperanza». A la mañana siguiente, cuando parecía que todo estaba perdido, don Ernesto recibió una visita inesperada. Un grupo de maestros del barrio, antiguos conocidos, quienes habían oído de la causa en las noticias. «Don Ernesto», dijo uno de ellos, «no permita que le arrebaten su sueño. Nosotros lo apoyaremos. Podemos declarar sobre su lucidez y sobre todo lo que usted ha hecho por esta comunidad». Los ojos del anciano brillaron de nuevo. En medio de la traición, surgía un nuevo ejército de aliados. El despertar de la comunidad. La traición de Ramón aún pesaba en el corazón de don Ernesto, pero la visita de los maestros había encendido una nueva llama de esperanza. Aquella misma semana comenzaron a organizar reuniones en el centro comunitario del barrio, con la intención de respaldarlo públicamente. La voz del pueblo. La noticia corrió como pólvora. Vecinos, antiguos alumnos, comerciantes y hasta madres de familia llegaron para dar testimonio de cómo don Ernesto había ayudado a todos en algún momento. «Cuando mi hijo estuvo enfermo, él pagó las medicinas», contó una mujer con lágrimas en los ojos. «Gracias a él terminé la secundaria», dijo un hombre que ahora era dueño de una ferretería. «Don Ernesto nunca se olvida de nadie, ni de las fechas importantes, ni de las promesas que hace», agregó otra persona. Aquella reunión terminó con un aplauso ensordecedor. Clara, emocionada, susurró a su abuelo: «¿Ves? Ellos saben quién eres de verdad». Los hijos contraatacan. Mientras tanto, los hijos de Ernesto veían con creciente preocupación cómo la opinión pública comenzaba a inclinarse hacia su padre. La estrategia de pintarlo como un anciano senil estaba fracasando. «Esto es culpa de ese viejo terco», gritó Marta furiosa. En vez de rendirse, ahora hasta la gente del barrio lo defiende. Juan apretó los dientes. «No podemos dejar que un grupo de pobres arruine nuestros planes. Tenemos que demostrar que papá ya no es capaz de manejar su vida». Lucía, la más calculadora, guardó silencio. Sabía que la batalla se estaba complicando y que necesitaban algo más fuerte que rumores y un mayordomo comprado. El regreso al tribunal. En la siguiente audiencia, don Ernesto entró acompañado por Clara y rodeado de vecinos que lo apoyaban. La sala estaba llena, había maestros, comerciantes y hasta niños que habían ido a llevarle dibujos con frases como «Gracias, abuelo Ernesto, por soñar con nuestra escuela». Cuando el juez pidió pruebas de la incapacidad mental, varios maestros pasaron al estrado. Uno de ellos, jubilado pero de voz firme, declaró: «Conozco a Ernesto desde hace más de 50 años. Si hay alguien con una memoria prodigiosa y un corazón inquebrantable, es él.
Puede olvidar dónde dejó las llaves, como cualquiera de nosotros, pero jamás ha olvidado a una persona ni un compromiso. La sala estalló en murmullos de aprobación. El discurso de Clara. Finalmente, la propia Clara pidió permiso para hablar. Se puso de pie, con las manos temblorosas, pero con la mirada fija en el juez. Mi abuelo no solo quiere donar su dinero, él quiere regalar futuro. Yo lo he visto quedarse noches enteras leyendo, pensando cómo lograr que esa escuela tenga lo mejor. Mi abuelo está más lúcido que muchos de nosotros porque su mente y su corazón trabajan juntos. No lo dejen en silencio porque si callan su voz, callarán también la esperanza de cientos de niños. Las palabras de la joven conmovieron incluso al juez, que tuvo que hacer una pausa para restablecer el orden. El giro inesperado. Esa tarde, mientras don Ernesto regresaba a casa, recibió una llamada anónima. Una voz masculina, nerviosa, le dijo: «Don Ernesto, tenga cuidado. Sus hijos están planeando algo más fuerte. No se conformarán con perder en tribunales». El anciano colgó el teléfono con el corazón encogido. Sabía que la batalla apenas estaba comenzando. El precio de la verdad, la calma antes de la tormenta. Los días siguientes fueron extraños. Aunque el barrio seguía mostrándole apoyo, don Ernesto no podía dejar de escuchar en su mente aquella llamada anónima. Se preguntaba: ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar mis propios hijos? Clara, notando la preocupación en su rostro, le preguntó una noche: «¿Qué pasa, mi abuelo? Te noto más inquieto de lo normal». Él dudó unos segundos, pero decidió contarle sobre la llamada. «No quiero que tengas miedo, pero alguien me advirtió que tus tíos no se detendrán». La joven apretó su mano. «Entonces no estamos solos. Si quieren guerra, tendrán que enfrentar también a todos los que creen en ti». El plan oscuro. Mientras tanto, Juan y Marta se reunieron en secreto en un café del centro. «No podemos seguir con los tribunales, la gente lo adora más cada día», dijo Juan. «Entonces hay que ir por otro camino», replicó Marta, con frialdad. «Si logramos que firme los documentos de transferencia, aunque sea por error, la fortuna será nuestra». Lucía, que los escuchaba, dudó. «¿Y si papá se da cuenta? ¿No es demasiado arriesgado?» «Arriesgado es quedarnos sin nada», respondió Juan, golpeando la mesa. La emboscada emocional. Aprovechando un momento de aparente tranquilidad, los tres hijos visitaron la casa paterna. Llegaron con sonrisas fingidas y regalos baratos, como si quisieran reconciliarse. «Papá», dijo Marta, «sabemos que hemos tenido diferencias, pero queremos enmendarlas. ¿Por qué no compartimos una cena familiar?» Don Ernesto, aunque desconfiado, aceptó. Quería creer que sus hijos aún podían cambiar. Durante la cena, intentaron persuadirlo de firmar unos documentos para agilizar el proyecto de la escuela. Pero Clara, atenta, se dio cuenta de que había algo raro. Tomó los papeles sin que ellos lo notaran y los revisó en su cuarto. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto no tiene nada que ver con la escuela», exclamó, bajando con los documentos en la mano. «Es un traspaso total de bienes». El rostro de don Ernesto palideció. Miró a sus hijos con una mezcla de dolor y furia. «¿En serio creen que me dejaría engañar así, después de todo lo que hemos compartido?» La ruptura definitiva. Las palabras de Ernesto fueron como un látigo. Marta no pudo sostener su máscara y gritó: «Eres un viejo egoísta. Te importa más la gente del barrio que tus propios hijos. Por eso queremos lo nuestro. Nos corresponde». Juan agregó: «Si no firmas, pagarás las consecuencias». El silencio se volvió insoportable. Clara se colocó delante de su abuelo, protegiéndolo como un escudo. «Entonces tendrán que pasar sobre mí también», dijo con firmeza. Los hijos, furiosos, se marcharon dando un portazo.
Una decisión difícil. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta su escritorio. Abrió un viejo cofre de madera donde guardaba cartas, fotografías y recuerdos. Entre ellos encontró una carta escrita por su difunta esposa, en la que decía: si algún día nuestros hijos olvidan quiénes somos, recuerda que lo más grande que podemos dejarles no es dinero, sino ejemplo. Con lágrimas en los ojos, Ernesto susurró: tienes razón, Ana. No puedo detenerme ahora. Se juró a sí mismo que terminaría la escuela aunque tuviera que enfrentarse a sus propios hijos en cuerpo y alma. Cuando la verdad sale a la luz, la tormenta mediática, al día siguiente del enfrentamiento, don Ernesto tomó una decisión arriesgada: hacer pública la situación con sus hijos. Convocó a los vecinos, maestros y periodistas locales a una rueda de prensa improvisada frente al terreno donde se construiría la escuela. Con la voz temblorosa pero firme, declaró: he sido traicionado por aquellos que llevan mi sangre, pero no me detendrán. Esta escuela no es un capricho, es un legado. Las cámaras grabaron su discurso, y pronto la noticia se difundió más allá del barrio. Los periódicos titulaban: el abuelo que desafía a sus propios hijos por construir una escuela. La reacción del pueblo. Los vecinos no tardaron en organizarse. Mujeres, jóvenes y obreros se ofrecieron como voluntarios para trabajar en la construcción. Llegaban con palas, ladrillos, pintura e incluso alimentos para sostener las jornadas. Clara, emocionada, veía cómo la idea de su abuelo se transformaba en una causa colectiva. Abuelo, ya no estás solo. Mira lo que has sembrado, le susurró con orgullo. El contraataque de los hijos. Pero la respuesta de los hijos no se hizo esperar. Juan y Marta, heridos en su orgullo, contrataron abogados y lanzaron una campaña mediática en contra de Ernesto. Nuestro padre no está en condiciones de decidir. Está senil, confundido, y esas personas lo manipulan, decía Juan frente a las cámaras. Intentaban pintar la imagen de un anciano desorientado con el fin de frenar el proyecto. El apoyo inesperado. Cuando todo parecía complicarse, apareció una figura inesperada. Un antiguo amigo de Ernesto, don Leopoldo, un hombre que en su juventud había sido testigo de cómo Ernesto ayudaba a los obreros y campesinos. Yo vi con mis propios ojos lo que este hombre ha hecho por la comunidad. No está loco ni senil, es más lúcido que todos nosotros juntos. Si él quiere una escuela, tendremos una escuela. Su declaración, transmitida por la radio local, fue como una chispa que encendió el corazón de la gente. Las donaciones comenzaron a llegar: libros, pupitres, materiales, incluso maestros jubilados ofrecieron sus servicios para enseñar de manera gratuita. El símbolo de resistencia. En cuestión de semanas, el terreno de la escuela se llenó de vida. Jóvenes levantaban paredes, mujeres cocinaban para los trabajadores, ancianos ayudaban con lo que podían. La construcción ya no era solo el sueño de Ernesto, se había convertido en el sueño de todos. Mientras tanto, Ernesto, aunque debilitado físicamente, encontraba nuevas fuerzas en cada sonrisa, en cada mano que se extendía para ayudar. Ellos quisieron quitarme mi fortuna, pero en realidad me han regalado algo más grande: la certeza de que no estoy solo, dijo con lágrimas en los ojos. La batalla en los tribunales, la demanda familiar. Los hijos de Ernesto, cegados por la avaricia, llevaron el caso a los tribunales. Alegaban que su padre había sido manipulado y que no tenía la capacidad mental para disponer de su fortuna. Esa escuela es una locura, un capricho de un anciano débil, argumentaba Juan, convencido de que la justicia le daría la razón. Marta, en su soberbia, añadía: lo que él hace es un insulto a la familia. Nosotros somos sus herederos naturales. El ingreso al juzgado.
El día de la primera audiencia, Ernesto entró en la sala apoyado en su bastón, acompañado de Clara y rodeado de vecinos que lo aplaudían al pasar. Su presencia era imponente, no por la riqueza que alguna vez tuvo, sino por la dignidad que aún conservaba en cada paso. El juez lo observó con respeto. «Don Ernesto, ¿es cierto que usted decidió donar toda su fortuna a la construcción de una escuela?», preguntó con solemnidad. El anciano alzó la mirada, firme. «Sí, señor juez, y lo hice en pleno uso de mis facultades. No es una decisión impulsiva. Es el fruto de toda una vida viendo la ignorancia destruir generaciones». El testimonio de la comunidad. Uno a uno, los vecinos comenzaron a dar testimonio. Una madre contó cómo Ernesto había ayudado a que su hijo aprendiera a leer. Un joven recordó cómo el abuelo le regaló sus primeros libros cuando no tenía dinero ni para comer. «No es manipulación, señor juez», dijo una mujer con voz quebrada. «Es amor. Ese hombre siempre pensó en nosotros, incluso más que en sus propios hijos». El ataque de los herederos. Los abogados de Juan y Marta intentaban desacreditar cada palabra. «Son simples emociones, no pruebas», decían. Pero el juez notaba algo. Las declaraciones de los vecinos estaban llenas de verdad, mientras que los hijos solo hablaban de dinero. El alegato final. Al concluir la audiencia, el juez le pidió a Ernesto que diera sus últimas palabras. El anciano se levantó con esfuerzo, respiró hondo y dijo: «El dinero no vale nada si no se transforma en oportunidades. Mis hijos ven una herencia perdida, pero yo veo un futuro ganado. Esta escuela no me pertenece, le pertenece a cada niño que sueña con un mañana mejor». La sala quedó en silencio. Incluso los más escépticos sintieron el peso de sus palabras. La decisión pendiente. El juez anunció que la resolución se daría en la siguiente audiencia. Mientras tanto, la tensión creció en el pueblo. La construcción de la escuela quedó detenida por orden judicial, pero la comunidad no perdió la fe. «Abuelo, pase lo que pase, la escuela se levantará», le dijo Clara apretando su mano. Y Ernesto, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió: «Hija mía, esa ya no es mi lucha, ahora es de todos». El día de la sentencia. La tensión en el pueblo. El tribunal estaba abarrotado. No solo asistieron Juan y Marta con sus abogados, sino también decenas de vecinos que habían acompañado a Ernesto toda la vida. Afuera la plaza se llenó de familias que esperaban con ansias el veredicto. La noticia del juicio había traspasado fronteras. Periodistas de la región estaban allí para cubrir el caso. Las últimas palabras de los hijos. «Nuestro padre está siendo manipulado», declaró Juan con arrogancia. «No puede disponer de lo que nos corresponde por derecho». Marta, con lágrimas que parecían más fingidas que verdaderas, añadió: «No es justo que nos deje sin nada. Hemos sido sus hijos toda la vida. ¿Qué es una escuela comparada con una familia?». El turno de Ernesto. El juez pidió silencio. Don Ernesto, apoyado en su bastón, se levantó lentamente. Su voz era débil, pero cada palabra llevaba la fuerza de una vida entera. «Mis hijos hablan de justicia cuando lo que buscan es comodidad. ¿Dónde estuvieron cuando la gente del pueblo sufría hambre? ¿Dónde cuando un niño pedía aprender a leer y nadie lo escuchaba?». Hizo una pausa, respiró profundo y miró directamente a Juan y Marta. «Les di techo, educación y amor. Lo que decido donar hoy no es una traición, es mi forma de devolver a este pueblo todo lo que me dio». El fallo del juez. El juez, con expresión solemne, tomó la palabra. Después de escuchar los testimonios y evaluar las pruebas, este tribunal reconoce la plena capacidad de don Ernesto para disponer de sus bienes. Por tanto, la donación destinada a la construcción de una escuela es válida e irrevocable. Un murmullo recorrió la sala. Afuera, la multitud estalló en aplausos.
La reacción de los hijos. Juan golpeó la mesa con furia. Nos ha desheredado por completo, gritó, saliendo de la sala entre empujones. Marta, en cambio, se quedó inmóvil como si al fin comprendiera que la batalla estaba perdida. La esperanza renace. Mientras tanto, Ernesto, agotado pero sereno, sonrió a Clara y a los vecinos que lo rodeaban. La escuela podrá construirse, dijo con alivio, y con ella un futuro nuevo. Esa tarde el pueblo entero celebró. No era solo la victoria de un anciano frente a la ambición de sus hijos, era la victoria de la educación, de la solidaridad, de un legado que trascendería generaciones. El inicio de un legado. Con el fallo judicial, la construcción de la escuela se reanudó. Obreros, maestros, voluntarios y hasta los niños del pueblo colaboraron para levantar aquel edificio. Cada ladrillo parecía llevar la firma invisible de Ernesto, y cada pared erguida representaba la voluntad de una comunidad unida. El legado eterno, la inauguración, el día finalmente llegó. La escuela, con sus paredes recién pintadas de blanco y sus ventanas brillando bajo el sol, estaba lista para abrir sus puertas. Una gran pancarta colgaba en la entrada. Escuela Comunitaria Don Ernesto. El pueblo entero asistió. Los niños corrían con mochilas nuevas donadas por los vecinos, los maestros estaban vestidos con orgullo y una atmósfera de esperanza cubría cada rincón. El discurso de don Ernesto, aunque la salud del abuelo ya estaba muy debilitada, insistió en hablar frente a todos. Con su bastón en la mano y la voz entrecortada, dijo: «Cuando era joven, soñé con cambiar el mundo, pero entendí que no podía cambiarlo todo. Solo podía empezar aquí, en mi propio pueblo. Hoy les entrego este lugar para que nuestros hijos y nietos tengan la oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos. La oportunidad de aprender, de crecer, de ser libres a través del conocimiento». Un silencio reverente invadió el lugar. Muchos tenían lágrimas en los ojos. El abrazo de Clara. Clara, conmovida hasta lo más profundo, abrazó al abuelo y le susurró: «Lo logró, don Ernesto. Usted no solo construyó una escuela, construyó esperanza». La reacción de los hijos. Juan nunca apareció. Consumido por la rabia y la avaricia, decidió cortar lazos con el pueblo. Marta, en cambio, acudió de último momento. Se mantuvo en silencio durante la ceremonia, observando a los niños reír. En su mirada había tristeza, pero también un asomo de arrepentimiento. Cuando el abuelo terminó su discurso, Marta se acercó y, con voz temblorosa, dijo: «Papá, quizá no lo entendí antes, pero hoy veo lo que realmente importa. Perdóneme». Ernesto le tomó la mano y, con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con la vida, respondió: «Siempre hay tiempo para cambiar, hija. Lo importante es que nunca olvides lo que el dinero no puede comprar». El último aplauso. Ese día, las campanas del pueblo repicaron como nunca antes. Los niños entraron a las aulas por primera vez y el murmullo de nuevas ilusiones llenó el aire. Don Ernesto, sentado en una silla bajo un árbol, los observaba con una sonrisa tranquila. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero en su interior había una certeza inquebrantable. Su vida no había sido en vano. Epílogo, un legado eterno. Años después, la escuela se convirtió en un centro educativo reconocido en toda la región. Generaciones de jóvenes salieron de allí convertidos en médicos, maestros, ingenieros y líderes comunitarios. En cada logro, en cada sueño cumplido, estaba presente la huella invisible de don Ernesto. El abuelo ya no estaba físicamente, pero su espíritu vivía en cada niño que aprendía a leer, en cada joven que levantaba la voz por la justicia, en cada padre que llevaba a su hijo de la mano hasta la puerta de la escuela. Porque un hombre puede morir, pero sus obras
cuando nacen del amor y la bondad, son eternas.